Ya tenemos algunas nociones de cómo el pensamiento crítico se construye desde habilidades cognitivas como análisis, interpretación, inferencia, autorregulación, evaluación. También cómo el pensamiento crítico se construye desde actitudes, algunas que favorecen el pensamiento crítico, otras no. Y también cómo el pensamiento crítico se construye desde algunas heurísticas. Pero quiero que hablemos un poco más de cómo incide el pensamiento crítico en nuestros procesos de indagación, de investigación, de escritura. Y para eso quiero que analicemos algunas categorías muy importantes que ustedes las pueden ver acá. El tema de la satisfacción. Ahorita, al inicio de la clase, hablamos de 4 escuelas filosóficas griegas: de la socrática, la aristotélica, la epicúrea y la estoica. La epicúrea se supone que es la del placer, la de la satisfacción, pero sería muy minimalista dejarlo así. El estoico encuentra más la satisfacción en la virtud, en la moral, en la abstinencia, que en el placer carnal. El aristotélico encuentra placer en la categorización de las ideas, por ejemplo. Y el platónico o el socrático encuentra más placer en la mayéutica, en las preguntas, como forma de conocimiento, en el mundo de las ideas, más que en el mundo de las apariencias, que de eso acusan a poetas de engañar y a sofistas de cobrar por el conocimiento y de interesarse más en convencer y sobre todo en persuadir que en enseñar o en buscar la verdad. Entonces miren, todo está relacionado con el tema de la satisfacción. Tengo una duda. Sí. Para mí es un poquito ambiguo la diferencia entre ética y moral. Sí. Esa diferencia yo la resuelvo desde la etimología. Ética viene del griego ethos, que significa carácter. Es decir, a través de la paideia o educación, uno forma el carácter, los valores. Y la moral viene de la voz latina mos moris, que significa morada. Son los valores que aprendo en mi hogar. Si a mí me enseñan que los ateos son malos, o me enseñan que los izquierdistas son malos o los derechistas son malos, esa es la moral que me enseñaron. La ética tiene que ver más con una reflexión filosófica sobre el carácter y sobre los valores que forman el carácter. El filósofo Sabater, español, en Ética para Amador, tiene una definición muy interesante que me encanta la forma como distingue ambos conceptos. Él dice que la moral es la que se impone en la familia, en la sociedad y en la cultura, y que la ética es la reflexión filosófica sobre esa moral. Entonces, yo lo veo como el hardware y el software. O sea, el hardware es la parte material y el software la parte mental. La ética es la reflexión Y cuestiona la moral. y la piensa y la transforma y la deconstruye. La ética es una reflexión filosófica sobre los valores. La moral es una prescripción. Esto es lo bueno, esto es lo malo. También les recomiendo que se lean La genealogía de la moral de Nietzsche, que Nietzsche dice, la moral depende del grupo que esté en el poder. Entonces Nietzsche compara en ese libro el Imperio Romano con el siglo XIX, y él dice, en el Imperio Romano los arrogantes,
los que se creían dioses, los emperadores eran los buenos, los patricios eran los buenos, los plebeyos eran los malos. En la actualidad, el cristianismo hizo una transvaloración de los valores, porque en la actualidad el cristianismo dice que los débiles son los buenos, que los humildes son los buenos, pero el cristianismo maneja una doble moral, porque el cristianismo fortalece a los poderosos, pero dice que los buenos son los pobres y los humildes. Entonces esa es la contradicción del cristianismo que expone Nietzsche en la genealogía de la moral. Y Foucault, en su segunda etapa intelectual, que es de genealogista, retoma la genealogía de la moral de Nietzsche, pero para aplicarla a la historia. Entonces, volviendo al tema de las heurísticas, aversión a la pérdida, eso es lo que más determina las decisiones. Miren, ¿cómo se ganó el plebiscito del 2016? Por parte del no. Fueron a decirle a los pueblos, a los católicos, vea, si ustedes votan sí al plebiscito, van a cerrar las iglesias, va a llegar el rayo homosexualizador y todos van a ser obligados a ser homosexuales, a ser ateos. Nos da risa, pero así piensa la mayoría de gente. No, pero recuerden que Juan Carlos Vélez Uribe renunció al Centro Democrático solo porque reconoció públicamente que utilizaron la mentira para ganar el plebiscito. Recuerden que esa fue la causa de la renuncia de Juan Carlos Vélez Uribe al Centro Democrático. O sea, que no solamente dijeron mentiras, sino que él mismo aceptó que dijeron, no, es que los colombianos son muy torpes. Bueno, él no lo dijo así, pero él dijo, no, es que la gente nos cree. Nosotros les dijimos que si votaban sí al plebiscito, todo el mundo se iba a volver homosexual, iba a llegar la ideología de género e iban a quemar las iglesias. Y la gente de una fue a votar que no al plebiscito. Porque les dijeron que los acuerdos de La Habana estaban contagiados del rayo homosexualizador, cuando los acuerdos de La Habana pues solamente hablan de enfoque de género, nada más, y que hay un montón de leyes que hablan de enfoque de género, y a través de esa aversión la gente tomó esa decisión electoral en ese momento. Bueno, el anclaje con ajuste, es muy importante el anclaje con ajuste, porque acá es cuando yo era fanático de algo y a través de un anclaje, a través también de una retrospección, que ahorita profundizaremos el concepto de retrospección, yo cambié de parecer. Precisamente en ese canal Actualidad RT presentaron un documental en estos días en donde entrevistaban a varios ex supremacistas blancos en los Estados Unidos, eran ex neonazis. Entonces, varios de ellos crearon una fundación antinazi para ex neonazis que se llama Life After Hate, vida después del odio. Entonces, ellos llegan y reclutan a nazis o neonazis más bien y tratan de mostrarles otro camino. Y ellos, en ese proceso de reclutar a neonazis para convertirlos en antineonazis, se cruzaron con el señor Spencer. Spencer es un personaje muy polémico en Estados Unidos porque él creó la derecha alternativa, y la derecha alternativa tiene unos presupuestos neonazis y de supremacismo blanco. O sea, él dice, no, es que los blancos somos tan bonitos, o sea, somos tan bien hechos, o sea, que los blancos tenemos derecho a tener un país para nosotros solos, y ese país es Estados Unidos. Entonces, eso se llama la derecha alternativa de Spencer. Entonces, ya se imaginarán ustedes las críticas que hay, y Estados Unidos, que tiene tantos inmigrantes, que también tiene la calle del Bronx y todo eso. Entonces, se imaginarán ustedes el debate que hay ahí. Pero el anclaje con ajuste que tiene Spencer es que no, es que yo no soy racista. O sea, yo no soy racista porque yo no odio los negros, yo no odio los indígenas, los mestizos, los latinos, sino que yo amo los blancos. Y yo quiero que Estados Unidos sea solamente para los blancos, porque los que han hecho grande a Estados Unidos son los blancos. O sea, yo no odio a los negros, sino que yo amo a los blancos. Eso es lo que dice Spencer
en palabras sencillas. Y acá en Colombia también se ha creado un concepto que se llama los ciudadanos de bien. Entonces, no, yo no soy paramilitar. Recuerden lo que decía Abelardo de la Espriella en el debate que analizamos la clase pasada. No, yo no soy paramilitar, pero si a mí la guerrilla me ataca y el Estado no me defiende, yo me armo como Mancuso. Entonces yo no soy paramilitar, pero hago lo mismo que hacen los paramilitares: justicia con sus manos y ejércitos privados. Entonces, Eso lo menciona en el debate, que es un ciudadano de bien. es un ciudadano de bien y que él tiene derecho a armarse. O sea, que si el Estado no le protege su propiedad y su familia, que él tiene derecho a montar grupos paramilitares. O sea, literalmente él dijo eso. Y Ariel le metió el tema de que él nunca se compararía con Mancuso, y ahí fue cuando Abelardo se enojó y perdió los estribos. Entonces, es como la gente que dice: ay, no, yo no soy racista, pero él está muy morenito para ser novio suyo, consígase uno blanco de ojos azules. Ah, no, yo no soy clasista, pero uy, no, pero qué ropa tan mañé. Entonces, es muy charro porque tienen conciencia de que existe el clasismo, el racismo, la xenofobia. Ah, no, yo no soy xenofóbico, pero gas, los venezolanos vienen a robar y a prostituirse. Pues yo no soy machista, pero porque yo vivo con mi mamá y mi tía. Bueno, ese también es un ejemplo interesante. Es que recuerden la pragmática que discutíamos la vez pasada entre el decir y el hacer. El profesor que decía: yo no repito las cosas, yo no repito las cosas, yo no repito las cosas, yo no repito las cosas. Uno muchas veces se contradice entre el decir y el hacer. Eso es muy humano. Y ahí vuelve otra vez la lógica aristotélica y la ley de la contradicción. Entonces miren, aquí entra esta heurística que se llama ilusión de control, que se conecta muy bien con la anterior. O sea, ¿qué es la ilusión de control? Cuando alguien dice: no, es que yo no tengo superioridad moral, pero es que yo soy diferente, yo soy transparente, yo soy honrado, yo soy bueno, yo soy el mejor, pero no, yo no tengo el ego alto, no, yo no tengo superioridad moral, no. Entonces miren que muchas veces estamos en un mundo de contradicciones, y eso hace parte también de las heurísticas, comprender esas contradicciones en las que vivimos. ¿Cómo se llamaba el filósofo que Alejandro Magno, pues era, a ver, es una, que el masito se parchaba y un güey, que se parchaba con Alejandro Magno y bueno, buscaba a él? Diógenes de Sinope. Diógenes. O sea, Bueno, ese man es un ejemplo perfecto. o sea, él dice: no, yo no soy superior bueno, pero él pensaba que los demás valían que él bien, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, haciendo retrospectiva, yo caigo muchas veces en esta parte de pretender no ser más que los demás, pero al mismo tiempo considerar que soy diferente, y yo creo que es muy difícil salir de ahí, de esta parte. Es difícil porque es que tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestra cotidianidad. El otro viernes pusimos un ejemplo muy claro: los dos antifascistas y antinazis que se fueron apuñaladas, porque el uno creyó que el otro era nazi porque el parche de la chaqueta estaba muy borrado, entonces no se veía el símbolo de prohibido el nazismo, entonces parecía una chaqueta nazi. Entonces dos antifascistas y antineonazis casi se matan a puñaladas, y cuando ya estaban heridos se dieron cuenta que tenían la misma ideología. Entonces, es un asunto bastante complejo, y qué bueno que el compañero recordó a Diógenes de Sinope, porque esa es otra escuela que la sacan del pensamiento crítico, no es entre las cuatro que mencionamos ahora: la escuela de los cínicos, que significa los perros. Diógenes tenía muchas frases polémicas, pero que siguen siendo muy válidas. Él decía: rico no es el que tiene mucho dinero, sino el que menos necesita. Y él decía que él se masturbaba en la plaza pública porque si uno con frotarse el estómago se le quitara el hambre, entonces él decía: es que comer es necesario, pero el sexo no es necesario. Y cuando lo metieron a la cárcel, el heraldo preguntó: ¿usted qué sabe hacer? Y él dijo: mandar, tráigame un esclavo y se lo mando. Entonces, esa actitud de Diógenes es una actitud antisistema que le permitió la admiración de Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno va donde Diógenes y le dice:
pídeme lo que quieras que yo te lo doy, yo te admiro. Y le dice el Diógenes, que era prácticamente un mendigo, y le dice, quítate que no me das recibir el sol, solamente quiero eso de ti. Entonces eso demuestra que esa ilusión de control también ayuda a vivir. Y no solamente es ilusión de control del que está abajo, el que está arriba también puede tener una ilusión de control. Eso pasa mucho en el fútbol, que un equipo cree que tiene el partido controlado y le meten 3 goles en 5 minutos y se lo voltean. Eso ha pasado mucho en el fútbol, eso ha pasado en la política, en el amor, exacto, como ha pasado 3 veces con un mismo equipo que lo dan por muerto y ese equipo revive. Y es un equipo franquista, pero revive. ¿Sí? Creo que esa ilusión de control también es la misma que se aplica, por ejemplo, en la violencia en la casa. Por ejemplo, el jefe se sienta con el hombre con la mujer con el niño, el niño con la mascota. ¿Sí? La mascota con la mascota. Y también está el efecto boomerang, que ahorita vamos a estudiar los efectos, para terminar el tema de las heurísticas. La ilusión de control es creer que porque sancioné a Cuba y a Venezuela y me fue bien, entonces si sanciona a Rusia va a ser lo mismo. Mire que en este momento está sucediendo un fenómeno que se llama el efecto boomerang en la economía mundial. El rublo ya vale más que lo que valía en febrero, y con las sanciones de Estados Unidos se esperaba quebrar la economía rusa, pero el efecto boomerang está haciendo que antes Rusia valorice su moneda, que es el rublo. Muchas veces atacamos a alguien para sacarlo del camino, pero atacándolo lo volvemos más fuerte. Vea que a Uribe Vélez lo han atacado mucho, pero le han hecho publicidad y lo han hecho también fuerte. A Daniel Quintero lo sacaron de la alcaldía, pero ganó 50.000 fans en el Facebook y ha tenido mucha pantalla televisiva, incluso en medios internacionales. Entonces miren, ¿quién perdió más? ¿Quintero o los que lo querían sacar? Y se llevó a todo el grupo de trabajo para Estados Unidos. Ah, bueno, el efecto boomerang. Vea, esos youtubers que tienen un montón de dislikes, es que Justin Bieber, un montón de gente haciéndole bullying a Justin Bieber, a Luisa Fernanda W, pero entre más bullying les hacen más publicidad y les dan más fama y les dan más dinero. Madonna, ¿qué decía? Que hablen bien o mal, pero que hablen. Entonces, no existe la publicidad. De pronto, cuando son temas de vida y muerte, sí es peligrosa la mala publicidad. Pero desde que no aniquilen a toda Rusia, pues en este momento Rusia está valorizando su moneda y está buscando aliados que también tengan diferencias con Estados Unidos. Ustedes saben lo que es el BRICS. El BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El BRICS. El BRICS es un conjunto de países que quiere oponérsele a Estados Unidos, a la Unión Europea y a sus amigos de la OTAN. Lo que pasa es que con el triunfo de Bolsonaro, el BRICS se debilitó un poco. Pero miren que aún así, Bolsonaro no quiere asistir a la Cumbre de las Américas tampoco. Sabiendo que los que están negados a asistir, los que no invitó el gobierno de Estados Unidos son a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. El BRICS es un conjunto de países que son fuertes en algo y que se unen para resistir a Occidente. Entonces, Lula da Silva fue el que metió a Brasil ahí. Con Bolsonaro se salió un poquitico. Lula da Silva también es antiimperialista, anti-Estados Unidos. Entonces, Brasil es el país más grande de Sudamérica y por ende es un país muy importante por su población y también por sus recursos. La India es potencia en medicina, China es una potencia económica, Rusia una potencia nuclear y militar, y Sudáfrica es una potencia en riquezas naturales. Entonces, el BRICS es un grupo fuerte
y por eso también lo respetan. Pero quiero que hablemos un poquito de esta, de la visión retrospectiva sesgada. Aquí quiero que analicemos un concepto muy importante que se llama el efecto Mandela. Ustedes saben que Nelson Mandela fue guerrillero, fue marxista, estuvo en la cárcel casi toda su vida, luchó contra el racismo, contra la segregación racial en Sudáfrica y fue el primer presidente afrodescendiente en Sudáfrica. Pero se construyó una teoría falsa, que era conspirativa y a la vez era falsa, de que Nelson Mandela murió en la cárcel. Eso se llama el efecto Mandela. Es un recuerdo falso que tenemos del pasado, pero que la mayoría de la gente cree que es verdadero. Por ejemplo, la mayoría de la gente cree que Gustavo Petro participó en la toma del Palacio de Justicia. La mayoría de la gente cree que Uribe creó las Convivir. Y ambos hechos son falsos, son efectos Mandela. Las Convivir las creó César Gaviria con un decreto presidencial. Y Gustavo Petro no participó en el Palacio de Justicia porque estaba en la cárcel por porte de armas, porte ilegal de armas. Son efectos Mandela. Y hay muchos más efectos Mandela. Y entonces, ¿cuál es el trabajo del pensamiento crítico y de las reglas heurísticas? Evaluar cuál es la lógica y el sustento de esas visiones retrospectivas sesgadas, que obviamente son falsas. Y hay un montón de efectos Mandela. Por ejemplo, en Estados Unidos se está creando la versión de que ellos fueron los que vencieron a los nazis. Y en la Unión Soviética también se vendía la versión de que ellos fueron los que realmente derrotaron a los nazis. O sea que Estados Unidos solamente aportó armamento. Y si ustedes ven, los rusos tienen algo que se llama la fiesta del 9 de mayo, que ellos lo llaman la Gran Guerra Patria, que fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entre junio de 1941 y mayo de 1945, ellos dicen que fue la Gran Guerra Patria porque murieron millones de soviéticos por salvar a la humanidad de los nazis. Teniendo en cuenta que los nazis tenían un proyecto político que era muy peligroso para la humanidad porque exterminaba a todos los judíos, a todos los indígenas, los afros, los mestizos, y prácticamente se iban a salvar solamente los alemanes y los que los alemanes consideraran aptos para vivir. Entonces, era mejor soportar una guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos que soportar unos nazis que mataran a casi todo el mundo. Entonces, miren que son retóricas basadas en eso, en un recuerdo del pasado, pero que tiene exageraciones. Stepan Bandera lo venden como un nazi los rusos y como un héroe nacional los ucranianos que son pro-Kiev. Stepan Bandera también se presta para esas retóricas de las retrospectivas sesgadas. Ejemplo criollo, Pablo Escobar. A Pablo Escobar también lo venden como un héroe, como un Robin Hood. De hecho, acá en Medellín hay un barrio que se llama extraoficialmente Pablo Escobar, que queda ahí arribita de la Milagrosa. Y vaya y hable mal de Pablo Escobar en ese barrio. Ese barrio lo construyó Pablo Escobar reclutando gente que vivía prácticamente en la calle, en el antiguo barrio de Moravia, que era el basurero municipal, que era un lugar para desplazados e indigentes. Entonces, Pablo Escobar cogió miles de personas, las reclutó, les dio casita, y ese barrio, es tanta la hipocresía que ese barrio no se llama legalmente Pablo Escobar, pero los buses, usted va al Parque del Periodista, que por ahí pasan esos buses, dice barrio Pablo Escobar. Entonces, es esa retórica dominante. O sea, se llama Loreto. Se llama Loreto, barrio vecino de la Milagrosa. Exacto. Para la legalidad se llama Loreto, pero para la cultura popular y para la legitimidad se llama barrio Pablo Escobar.
Entonces miren que es bastante interesante esa retórica. Y por último, acá también está la última categoría, que la llamamos filosofía. La filosofía es la que nos permite una serie de categorías conceptuales, de preguntas, de leyes y de conceptos para comprender mejor las decisiones, las heurísticas, los efectos Mandela, los sesgos cognitivos, los estereotipos y todos los elementos que obstruyen el desarrollo del pensamiento crítico y la investigación que no esté sesgada o que tenga validez académica o científica. Entonces, básicamente ese es el esquema que les quería compartir. Y acá quiero que terminemos con esto, porque ya nos falta es como lo más básico del pensamiento crítico, que ya en el siguiente bloque vamos a hablar de las relaciones del pensamiento crítico con otros sistemas de pensamiento, como el pensamiento sistémico, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar básicamente de cómo podemos hacer experimentos combinando diferentes sistemas de pensamiento. Eso es lo que vamos a hacer en el último bloque de la clase.